Bueno, el video de hoy será sobre especialmente pues el ciclo de las quinasas, de las quinasas dependientes de ciclinas y las ciclinas como tal, especialmente todo lo que tiene que ver pues la regulación del ciclo celular, ¿sí? Entonces esta regulación pues es un video muy corto, es más que todo para que haya una contextualización de todas las moléculas que se hablan, que si la CDK, yo qué sé, uno 2 3 con las diferentes ciclinas A, E, D, B y demás. Entonces vamos a ir abordando, digamos, lo que sería el ciclo celular de manera muy general, porque pues es algo que ya deberíamos tener dominado. Y ya iniciaríamos con lo que tiene que ver pues con todo el tema de los ciclos y las quinasas, ¿no? Entonces, recordar que lo que es el ciclo celular, pues sabemos que es un circulito así lo más de lindo, y que este círculo pues se divide en diferentes fases. Entonces tenemos, digamos, una fase que puede ser una fase, por ejemplo, S, una fase S. Tenemos una gran porción que sería una fase G1. Tenemos otra porción bastante grande que es la fase G2. Y tenemos lo que sería la mitosis. La mitosis pues ya sabemos que se divide en múltiples fases, pues subfases. Y pues la G hace referencia a gap principalmente, o también lo conocen como growth, como crecimiento. Y básicamente en esto es lo que sucede, es la síntesis de pues como tal de proteínas, de precursores para la fase S. ¿Listo? ¿Por qué? Pues se necesitan diferentes tipos de nucleótidos, diferentes tipos de ribosomas para que sinteticen todo el tema de los aminoácidos y demás, ¿no? Entonces en este punto, por eso se necesita lo que sería específicamente G1, S, y luego procedemos a lo que sería G2, ¿no? Los puntos de control son bastante sencillos. Los puntos de control que se describen normalmente son principalmente lo que sería parte de la mitosis, donde está el uso mitótico, la finalización de lo que sería G2, voy a dejarla con este color, puse el mismo color, increíble, la finalización de fase G2, o bueno, dependiendo como donde lo lean y de donde se describa, puede ser uno u otro, pero pues en G2 tenemos otra fase que es para verificar que lo que se sintetizó esté bien y que cuando se vaya a ir a la parte de mitosis, todo esté, tanto los precursores, o sea que tengamos suficiente material, y que el DNA que se sintetizó está perfecto, ¿sí? Entonces eso como tal. Y luego tenemos lo que sería el otro punto de chequeo, que sería a nivel de G1, ¿listo? A nivel de G1. Que principalmente es cuando salimos de mitosis, cuando ocurre la citocinesis, que principalmente procura de que el DNA principalmente esté de manera correcta, o sea, que no haya tipo sucedido una no disyunción de diferentes cromosomas, que haya más DNA, que no haya más DNA, que haya una ruptura del DNA. Entonces ahí es cuando entra diferentes tipos de protectores como el P53. Entonces, teniendo en cuenta este resumen muy resumido, nos vamos a quedar con esta imagen de acá. Entonces en esta imagen de acá podemos observar lo que serían las diferentes fases con diferentes tipos de ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas. Entonces acá tenemos lo que sería la fase G1, que es la que estamos viendo, tenemos la fase S, tenemos la fase G2 y la mitosis. ¿Qué pasa? En cada fase va a haber un predominio diferente tanto de ciclinas como de quinasas dependientes de ciclinas. Ahora, ¿qué es una quinasa dependiente de ciclina? Entonces, una quinasa dependiente de ciclina es bastante sencillo de entender, ya que se puede comprender como una pareja, ¿sí? Cuando hablamos de quinasas dependientes de ciclinas, pueden haber múltiples tipos, creo que se describen desde 1 a 8. Y cuando hablamos de ciclinas, estamos haciendo referencias a que su producción, o son moléculas que su producción ocurre de manera cíclica y se encuentran, digamos, en una concentración mayoritariamente elevada. Entonces en este punto, por eso tenemos diferentes ciclinas, como ciclina, en este caso la ciclina A, la ciclina B, la ciclina C que no está, la ciclina D, sí, que son las importantes. Ahora, ¿cómo funciona la CDK junto con una ciclina? Entonces, para que lo comprendan, digamos, debemos recordar un poco lo que sería bioquímica, que teníamos lo que sería, digamos, una molécula, que básicamente pues es una proteína, ¿no? Y que esa proteína importante tiene lo que sería un sitio regulador y un sitio catalítico. Cuando hablamos del sitio regulador estamos haciendo referencia a la ciclina.
¿sí? Y cuando hablamos del sitio catalítico, estamos haciendo referencia a lo que sería la quinasa. Entonces esto que estoy dibujando acá es la quinasa, lo rojito, y lo que está en morado pues es la ciclina, ¿no? Entonces esta es la quinasa. ¿Qué hace la quinasa? Pues claramente, como sabemos, la quinasa pone fosfatos a diferentes tipos de moléculas, ¿sí? Una molécula X le pone un fosfato y esta molécula puede o activarse o puede inhibirse. Ya vamos a ver en qué caso se activa y en qué caso se inhibe. Ahora, ¿por qué se llama quinasa dependiente de ciclina? Pues se llama quinasa dependiente de ciclina porque por más que la quinasa esté en este punto solita, ella no va a poder hacer esta función que es fosforilar. Entonces en ese punto necesita de una ciclina como tal. Por eso siempre hablamos de quinasas dependientes de ciclinas. Las quinasas dependientes de ciclinas deben estar unidos a una ciclina para poder funcionar. Si no están unidos a una ciclina como tal, van a estar inhibidas. Ese es el principio que se va a usar básicamente para lo que es la regulación del ciclo celular. ¿Listo? Entonces, me metí. Entonces, teniendo en cuenta esto de acá, vamos a ahora sí comprender las diferentes ciclinas que hay, los diferentes tipos de ciclinas que hay y todas las señales que están relacionadas, ¿no? Entonces vamos a hacer una especie de resumen aquí, suavecito, que iniciamos siempre con lo que sería la quinasa dependiente de ciclina, que va a ser la 6 y la 4. ¿Listo? Estas quinasas dependientes de ciclinas 6 y 4, o sea, son las quinasas dependientes de ciclinas, la CDK 6 y la CDK 4. ¿Listo? No es que se llame 6-4. Hay una 6 y hay una 4. Estas CDK, tanto la 6 como la 4, van a ir aumentando su concentración dependiendo de lo que sería el ciclo. Es decir, a medida que se están acumulando, cuando pasamos de la fase de citocinesis, de la mitosis, y estamos entrando en la fase G1, lo que sucede es que la CDK, tanto 4 como 6, que estamos viendo acá, van a empezar a aumentar. ¿Sí? Van a empezar a aumentar de concentración porque hay un crecimiento celular. Entonces, cuando está aumentando la célula en tamaño, está aumentando en lo que sería concentración de diferentes sustratos, como pueden ser proteínas, aminoácidos, ribosomas, nucleótidos, etc., etc., lo que sucede es que se empiezan a liberar diferentes factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento lo que hacen es estimular la síntesis. Ya pues esto es un proceso como de expresión y demás, que pues no lo vamos a ver. Y se sintetizan quinasas. ¿Listo? Se sintetizan quinasas como tal. Entonces estas CDK, estas quinasas dependientes de ciclinas, se van a empezar a sintetizar y se van a empezar a liberar. Se van a empezar a concentrar dentro de la célula. Cuando se concentran lo suficiente, vamos a tener lo que es un acople a lo que son las ciclinas. Estas ciclinas van a ser principalmente la ciclina D, que es la que estamos viendo acá. Tenemos ciclina D y tenemos ciclina D. Ciclina D se une con CDK 6 y con CDK 4. En este punto voy a tener lo que sería un conjunto, entre comillas. Se va a formar un complejo que se llama el complejo quinasa-ciclina, que sería CDK 6, 4 más ciclina D. ¿Listo? Entonces ya tengo esta vaina formada. Ahora, esto que estoy viendo acá, ¿a mí de qué me va a servir? Entonces, esto que estamos viendo acá es una señal o es una señalización para que la célula sepa de que estamos listos o de que la célula está lista para que pueda pasar de esta fase G1 y pueda avanzar por el punto de restricción o el umbral de restricción, como quieran llamarlo, y pueda sobrepasar y entrar a lo que sería fase S. Para eso es importante las ciclinas D con CDK6 y con CDK4. Es muy importante. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Qué función ejercen? De la función que ejerce la CDK6 y 4 junto con la ciclina D es básicamente fosforilar, pues porque su función, como vimos al inicio acá, sería fosforilar. Entonces, ¿a quién van a fosforilar? ¿A quién le van a pegar ese fosfato? Aquí es cuando entra el famoso o la famosa proteína que se conoce como el retinoblastoma, proteína retinoblastoma, que se encuentra secuestrando a lo que sería el E2F. ¿Sí?
Esto es una molécula, o sea, son dos moléculas que están unidas entre sí, ¿sí? Algo tal que así, una y otra acá. Entonces, este es el E2F y ese que estamos viendo acá es la proteína retinoblastoma. Entonces, perfecto. ¿Qué pasa? El E2F, imagínenselo como si fuese la persona, bueno, una molécula que está aquí parada, principalmente, y que si el E2F dice sí, lo que hace es que pasamos de G1 a fase S. Si E2F dice no, esta vaina no se da y nos quedamos en G1. Ahora, ¿de qué depende que E2F diga sí o diga no? Depende del retinoblastoma. ¿Cómo así? Entonces el retinoblastoma lo que hace es secuestrar al E2F y cuando ellos dos están unidos, esto que estamos viendo acá inhibe a lo que es el E2F. Entonces el E2F se encuentra inhibido por la proteína retinoblastoma. La única manera para nosotros liberar el E2F para que diga, listo, sí, vámonos de G1 a S, necesita fosforilar a la proteína retinoblastoma para que estos dos de aquí puedan romperse y este quede solito y diga, listo, check, pasemos. ¿Quién va a encargarse de fosforilar a la proteína retinoblastoma? Pues este complejo que acabamos de formar. CDK6 con 4 más la ciclina D lo que van a hacer es fosforilar a lo que sería la proteína retinoblastoma. Entonces le pegan un fosfato aquí. Al momento de pegarle un fosfato lo que sucede pues es que este complejo que estaba formado se me va a descomponer. Entonces yo tengo E2F por un lado y por acá lejos tengo a la proteína retinoblastoma con un fosfato pegado. Ay, escribí mal. Con un fosfato pegado que estaría aquí. Y esto está inhibido. Entonces ahora el E2F que estamos viendo acá queda libre. Entonces ahora el E2F tiene la posibilidad de dar ese paso, de, entre comillas, pasar o decirle a G1, a la célula, que puede pasar de G1 a fase S. Es decir, que pasemos de esto de acá a esto de acá. ¿Va? Ahora, en ese caso, ¿cómo funciona? Pues es bastante sencillo. E2F, imaginemos a E2F como el que se encarga claramente de pasar de G1 a fase S, a la síntesis. Pero ¿cómo sucede esta cosa? Entonces imagínense que E2F, tenemos lo que sería una doble cadena, listo, de DNA. Este es el DNA de la célula. Y lo que sucede es que E2F es, por así decirlo, el que se encarga de producir lo que sería o sintetizar lo que sería una ciclina que se llama la ciclina E. ¿Listo? Entonces en este caso tendríamos lo que es la ciclina E, que es sintetizada, promovida y pues casi que hecha básicamente por el E2F. O sea que el E2F básicamente se mete en lo que sería el DNA, inicia promueve la traducción y lo que hace es producir ciclina E. Entonces esta ciclina E es el nuevo producto que indujo lo que sería E2F. Entonces E2F le dijo a pues diferentes proteínas que sinteticen ciclina E y esta ciclina E está libre ahora en el medio. Ahora esta ciclina E, ¿qué va a hacer? La ciclina E, ya nos estamos aquí, ¿listo? Pasamos a fase S. Entonces la ciclina E lo que va a hacer principalmente es promover lo que sería la entrada y lo que es el progreso en la fase S. Entonces la ciclina E lo que va a hacer es unirse junto con ciclina E junto con CDK, con la quinasa dependiente de ciclina tipo 2. Esto va a promover lo que es la entrada y el avance inicial en lo que sería la fase S. ¿Sí? La fase S. Luego que estamos en la fase S, ya esta entrada y este progreso inicial va a facilitar lo que es la unión de la CDK2 junto con la producción de ciclina A. Esto lo que promueve es la síntesis como tal de lo que es pues, lo que es el DNA como tal, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona? Entonces aquí viene lo chistoso, porque aquí es cuando hablamos de biomol, porque dijimos que biomol no tenía, digamos, algún tipo de influencia como tal, pero pues al parecer sí. Que básicamente, no sé si recuerdan, teníamos lo que sería esto de acá, que es el complejo replicativo de origen o el sitio de origen, ¿sí? Entonces este complejo de reconocimiento de origen o complejo replicativo de origen
lo que hace es que se le unen diferentes factores, como el CDS6, el CDT1, y que es pues, que se conoce como el MCM, que es el Mini Chromosomal Maintenance o el complejo prereplicativo, ¿no? ¿Qué pasa? Para que se inicie la replicación, el complejo prereplicativo, tiene que fosforilarse y desacoplarse. Ahora, ¿quién es el que fosforila este complejo para que se desacople y se pueda iniciar la replicación? En este caso, esta fosforilación que ocurre en el complejo, en el MCM, es básicamente mediado por la ciclina E más la CDK2, ¿sí? Que es la que vimos aquí. Que el E2F, ¿dónde está? Se me perdió aquí. Que el E2F liberó, E2F indujo lo que sería la producción de ciclina E. La ciclina E junto con CDK2 se forma y fosforila lo que sería, entonces pega fosfato, lo que sería básicamente el MCM, que es el complejo pues prereplicativo del pues como tal de la replicación, ¿sí? No tiene pierde. Y luego ya entraría lo que es la ciclina A más de nuevo CDK2, que genera lo que sería también el progreso en esa fase S. Y luego ya entraríamos en la fase G2, que en esta fase G2 ya entraría la CDK1 con la ciclina A. Induce el crecimiento y luego entraríamos en la fase de mitosis, que es mediado por ciclina B y CDK1. ¿Listo? Entonces básicamente eso sería como el progreso como tal. Entonces vamos a ver lo que sería esta imagen de acá, que puede ser un poco extraña, pero es lo mismo que les he venido explicando. Tenemos la ciclina D junto con CDK4 más CDK6, que son inducidos pues, por diferentes tipos de señales mitóticas y factores de crecimiento. Estos van a agarrar al E2F más al retinoblastoma, fosforilan al retinoblastoma, se libera E2F, E2F produce ciclina E, ciclina A, ciclina B, que se van a usar más adelante. Y de nuevo se forma el acople que estamos viendo acá, que es la ciclina E CDK2, que fosforila y permite el paso de G1 a S. Luego, mediante lo que sería la ciclina A y CDK2, se forma lo que es el avance general de lo que sería la fase S. Y para entrar a G2 se tendría lo que es la ciclina 1 con ciclina A, que es la que estamos viendo acá. CDK1 con ciclina A para entrar en G2 y avanzar en G2, para luego finalizar con lo que sería en la fase M o en la mitosis, junto con la ciclina B y CDK1, que estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso que están viendo acá, ¿sí? Y que les expliqué aquí, es lo mismo que está resumido, bueno, no resumido, está bastante explícito en este cuadrito de acá. Y acá tienen lo que son los diferentes, digamos, concentraciones de las ciclinas como tal. Entonces tenemos grupos de ciclinas G1, grupos de ciclinas G1S, grupos de ciclinas S, grupos de ciclina M. Cuando hablamos de, por ejemplo, grupos de ciclina G1, estamos haciendo referencia principalmente a lo que sería, digamos, la CDK4 más la 6, bueno, o la 6, más lo que sería la ciclina D, ¿sí? Que es lo que veníamos hablando siempre. Cuando hablamos de G1 a S, estaremos hablando, por ejemplo, de lo que es la CDK2 con la ciclina E, que es la que permite la fosforilación de ese complejo prereplicativo, que acá entre estas dos está el retinoblastoma con el E2F. ¿Listo? Cuando hablamos de ciclinas... Uy, ¿qué pasó acá? Cuando hablamos de ciclinas S, estamos haciendo referencia a las que pues básicamente están dentro del ciclo de la síntesis, y pues acá tendríamos a lo que es la CDK2 con la ciclina A, por ejemplo, que es la CDK2 más ciclina A, y luego ya lo que sería la fase M, que pues puede ser CDK1 más lo que sería parte de la ciclina B, ¿sí? Y entre G2, o bueno, entre G2 y fase M, pues tendríamos lo que es la CDK1 con la ciclina A, ¿sí? Pero básicamente eso es, ¿listo? Eso sería lo que es el ciclo. Bueno, acá es otro lo mismo. Y básicamente eso.
Entonces eso es como para contextualizar un poco, porque se va a hablar un poco más adelante en los pues, siguientes videos, principalmente digamos de características, más que todo de esto, muy brevemente, y luego ya se abordaría con lo que es, digamos, el origen de daño a nivel de la regulación celular, los tipos de lesiones del DNA que puede tener, los tipos de reparación y mecanismos de reparación que puede tener el DNA, y como tal, pues la corrección, que es lo importante, ¿no?